Mi novia era una modelo, y salía conmigo únicamente por mi dinero. Al menos, eso fue lo que descubrí. Así que, en completo secreto, usé sus propios contactos para vengarme. Lo más increíble es que ahora, mi ex está tratando de recuperarme. Tengo 31 años, y hasta hace muy poco, llevaba casi un año saliendo con mi prometida, Isabela, que tiene 25. Hay que decirlo, Isabela es una modelo aspirante e increíblemente hermosa. Tan hermosa que durante los primeros meses, sinceramente, a veces me costaba creer que estuviéramos juntos. Era como vivir en una especie de sueño del que temía despertar. Mis amigos, por cierto, tampoco podían creerlo. Siempre que salíamos juntos, veía sus miradas de reojo, esa mezcla de sorpresa y confusión. Y es que yo tengo una apariencia completamente normal. Soy un tipo promedio. Y aunque siempre te dicen que la apariencia no es lo más importante, era imposible ignorar las miradas en los restaurantes. La gente la miraba a ella con admiración, y luego me miraban a mí con una pregunta no formulada en sus ojos: ¿qué hace ella con él? Yo sonreía, le tomaba la mano, pero por dentro, una pequeña voz fría susurraba que yo era un impostor en mi propia vida, que todo esto era un error que pronto sería corregido. Era imposible no sentirse un poco extraño, un poco inseguro, al lado de una chica tan espectacularmente atractiva. A mí me bastaba con nuestra rutina, con citas sencillas. Pero después de unos 6 meses de relación, ella empezó a soltar indirectas, pequeñas insinuaciones sobre el matrimonio. Al principio eran sutiles, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes, más directas. Para ese entonces, yo estaba tan perdidamente enamorado de ella que estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Su felicidad se había convertido en mi principal objetivo. Así que, después de 9 meses juntos, decidí dar el gran paso y le propuse matrimonio. Ella aceptó sin dudarlo ni un segundo, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Mis amigos y familiares se sorprendieron, claro. Les pareció que todo iba demasiado rápido. Pero me veían tan feliz, tan radiante, que decidieron apoyarme sin hacer demasiadas preguntas. Supongo que pensaron que había encontrado a la mujer de mi vida. Todo en nuestra relación parecía ir relativamente bien. Como cualquier pareja, teníamos nuestros altibajos, nuestras pequeñas discusiones, pero en el fondo, yo creía que nuestro amor era real. Al menos, el mío lo era sin ninguna duda. Pero todo se vino abajo hace unos 5 meses. Ella invitó a sus amigas a casa para que la ayudaran con los preparativos de la boda. Ese día yo me sentía bastante mal, con dolor de cabeza, así que estaba durmiendo una siesta en el dormitorio. Después de un rato, me levanté para ir a buscar algo de comer. Caminando por el pasillo, cerca de la cocina, me detuve de golpe. Escuché a Isabela y sus amigas hablando en la sala. Hablaban de mí. Ellas no me vieron, así que continuaron con su conversación, diciendo cosas horribles, riéndose a carcajadas de sus crueles bromas a mi costa. Se estaban burlando de todas y cada una de mis inseguridades. Y yo me quedé allí, de pie en el pasillo, sintiendo como la cara me ardía, una mezcla insoportable de ira y vergüenza. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Pero lo peor, el golpe de gracia, fue cuando la propia Isabela bromeó diciendo que se había conseguido un tonto con dinero pero bastante feo y que ahora, por fin, estaba viviendo el sueño. Esa broma, tan terriblemente cruel, provocó una carcajada unánime y sonora entre ellas. Regresé a la habitación en silencio y me senté en el borde de la cama, en la penumbra. Sus risas todavía llegaban desde el salón y cada carcajada se sentía como un golpe físico. Un tonto con dinero pero bastante feo. La frase rebotaba en las paredes de mi cráneo, dicha con su voz. Cerré los ojos, intentando recordar cómo me decía te quiero, pero la imagen se había vuelto borrosa, reemplazada por su sonrisa burlona. No era solo rabia lo que sentía. Era algo más frío, más profundo. Era el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. En ese silencio, el amor que sentía por ella no murió. Fue asesinado. Y su asesino fue ella misma. En ese momento supe que dejarla sería un regalo. Ella merecía mucho,
mucho más que eso. Soy desarrollador web y gano bastante bien, así que yo pago todas las facturas. Isabela no puede permitírselo. Apenas está comenzando su carrera de modelo y no gana lo suficiente para mantener el estilo de vida que tanto desea, y sus padres tampoco son ricos para ayudarla. Por lo tanto, depende casi por completo de mí económicamente. De hecho, se mudó a mi casa solo un par de meses después de que empezamos a salir, porque dijo que no tenía suficiente dinero para pagar el alquiler. Le ofrecí que se quedara temporalmente conmigo, como un favor, pero esa estancia temporal nunca terminó. Desde entonces, he estado pagando todos sus caprichos. Pago sus taxis para los castings, su ropa de marca, sus accesorios caros, sus cosméticos de lujo y todo lo demás. Así que, pensándolo bien, no estaba tan equivocada. Realmente había encontrado a su tonto con dinero. Cuando escuché esa conversación con sus amigas, volví a la habitación y estuve a punto de romper con ella. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Pero luego decidí no hacerlo, porque se me ocurrió un plan mucho mejor. Una venganza más elaborada. Tengo una prima que también intentaba ser modelo. Llamémosla Irene, tiene 21 años. Yo sabía que su familia tenía mucho dinero. Su padre es un hombre de negocios de gran éxito, pero lamentablemente, no aprobaba la elección de carrera de su hija, considerándola una pérdida de tiempo. Por eso, se negó a ayudarla hasta que consiguiera algunos contratos de modelaje por su cuenta. Irene se mudó a nuestra ciudad unos meses después de que yo empecé a salir con Isabela, y yo sabía que le vendría bien mi ayuda. Pero Isabela me prohibió tajantemente ayudarla, afirmando que el negocio del modelaje era demasiado competitivo y que si ayudábamos a Irene con contactos, podría convertirse en una amenaza para ella. Así que Irene tuvo que abrirse camino sola. A pesar de que tenía una tarjeta de crédito de su familia para emergencias, era muy joven, no tenía contactos y no sabía cómo establecer las relaciones necesarias en ese mundo. Sin embargo, después de lo que escuché de Isabela y sus amigas, decidí firmemente ayudar a Irene. Le propuse un trato, yo le daría información privilegiada, y a cambio, ella me enviaría la mitad de la suma de cada contrato que consiguiera gracias a mis pistas. Desde entonces, empecé a rastrear en secreto todos los castings a los que iba Isabela, a través de sus conversaciones y su agenda conocía a las personas adecuadas, y luego le pasaba todos esos contactos a Irene. A veces conseguía el contrato, a veces no. Pero cada vez que lo lograba, me enviaba unos $1,500. Me decía que lo hacía porque estaba enfadada con su padre por negarse a ayudarla. Era mucho dinero, pero ¿quién era yo para quejarme? Si ella quería darle una lección a su padre y yo ganaba dinero con eso, podía estar enfadada todo lo que quisiera. Este arreglo me convenía perfectamente, porque cada mes me hacía más rico. Por supuesto, tuve que ocultarle todo esto a Isabela. Habría sospechado algo si de repente yo mostrara interés en la carrera de Irene, así que tuve que ser muy cuidadoso. Le dije a mi familia y amigos más cercanos que había cancelado el compromiso con Isabela una semana después de escuchar sus comentarios. No conocían los detalles, pero sabían que no habría boda. A Isabela, por supuesto, no le dije nada. Ella continuó planeando la boda, pidiéndome que reservara el lugar y hablara con los proveedores. Yo asentía con una sonrisa vacía, mientras por dentro no hacía absolutamente nada. Esta semana, todo colapsó. Ocurrieron varias cosas a la vez, y finalmente ella se enteró de todo lo que había estado haciendo a sus espaldas. Las invitaciones de boda debían enviarse justo ahora, pero como dije, no había preparado nada. Además, mi prima Irene finalmente firmó un contrato con una agencia de modelos muy prestigiosa. Estaba increíblemente agradecida conmigo, e incluso su padre me lo agradeció, enviándome otros $5,000 por toda la ayuda prestada. Honestamente, son gente bastante generosa. Y así, hace unos días, cuando Isabela preguntó con impaciencia por qué las invitaciones aún no se habían enviado, decidí que el juego había terminado. Era el momento de confesarle todo. Había pasado muchos meses en esta farsa, y ahora que había ganado suficiente dinero con ella, no veía sentido en continuar con el espectáculo.
Irene había logrado lo que quería y ya no necesitaba mi ayuda. Y lo más importante, ya no sentía absolutamente nada por Isabela, así que no había razón para seguir con ella. Cuando preguntó por las invitaciones, la miré con calma y le dije la verdad, que no había hecho absolutamente nada para la organización y que no habría ninguna boda. Ella, por supuesto, quedó en shock. Su rostro palideció. Me preguntó si estaba bromeando. Entonces le confesé que había escuchado su pequeña broma con sus amigas meses atrás y que nunca la había perdonado. Cuando me preguntó, con la voz temblorosa, por qué me había quedado con ella tanto tiempo, le conté que la había utilizado para impulsar la carrera de Irene, y que Irene me había pagado generosamente por esa ayuda. Ya que había decidido decir la verdad, no tenía sentido ocultar nada, así que se lo conté todo, con cada detalle. Quedó devastada al escuchar aquello, y su reacción fue simplemente histérica. Empezó a gritar, no a llorar. A gritarme, montando una escena sobre cómo la había traicionado y utilizado. Le dije con frialdad que todo esto había sucedido únicamente por lo que ella había dicho a mis espaldas, y entonces Isabela empezó a afirmar que solo había sido una broma. Le respondí que la broma no había sido nada divertida, sino muy hiriente y humillante. Discutimos un rato más, pero luego se rindió y dijo que la había traicionado de la peor manera por una simple broma, y que ni a sus peores enemigos les desearía algo así. Se derrumbó por completo. Empezó a llorar y dijo que realmente me amaba, y que yo ni siquiera me había molestado en hablar con ella primero, decidiendo simplemente destruir nuestra relación por una estúpida broma. Me mantuve firme y le expliqué que para mí no fue solo una broma, sino que me había herido profundamente. Las bromas deben ser divertidas, no maliciosas, y sus palabras sonaron exactamente así. No solo me hirieron sus palabras, sino el hecho de que estuviera sentada entre sus amigas, igual de vacías que ella, burlándose de mi apariencia. Ni siquiera intentó defenderme, al contrario, se unió a la diversión a mi costa. Eso fue lo que más me dolió. Yo era quien pagaba absolutamente todo lo que ella quería y me preocupaba constantemente por su felicidad, así que claramente no merecía ese trato. Es más, empecé a trabajar aún más duro para mantenernos a los dos, así que escucharla burlarse de mí por no ser tan atractivo como ella fue especialmente doloroso. Ella recogió sus cosas justo después de la pelea y se fue. Ni siquiera intenté detenerla, estaba demasiado enfadado y herido para decir una palabra. Los 2 días siguientes me sumergí por completo en el trabajo para olvidarme de todo y no sentir nada. Es obvio que ya no la amaba, pero me había acostumbrado a su presencia. A veces, en momentos de debilidad, sentía que podría volver a enamorarme de ella, pero ahora que todo había terminado, simplemente no sabía qué hacer solo en la casa vacía a la que volvía cada noche. Esta mañana recibí un mensaje de Isabela diciendo que todavía me amaba y que estaba dispuesta a arreglar las cosas si yo también lo estaba. Escribió que me extrañaba horriblemente y que no podía imaginar su vida sin mí. Todavía no he respondido porque, sinceramente, no sé qué decirle. No sé si la extraño, si la amo, si quiero volver con ella o no. No tengo respuestas para ninguna de esas preguntas porque mis sentimientos son un completo caos. No sé qué responderle. Por momentos, me siento como un completo idiota por lo que le hice. Quizás ella tenía razón, quizás realmente entendí todo mal y exageré las cosas. Después de todo, yo también usé a Isabela para impulsar la carrera de Irene y enriquecerme en el proceso. Actualización. Al final, no respondí a ese mensaje de Isabela. Leí muchos comentarios y mensajes en mi publicación y me di cuenta de que, quizás, realmente me había pasado de la raya con mi venganza. Incluso estaba a punto de contactar a Isabela para disculparme por todo, pero justo entonces recibí un mensaje de una de sus amigas que quería contarme algo. Me envió una captura de pantalla de una conversación con Isabela, en la que le pedía quedarse en su casa por un tiempo, hasta que su novio perdedor, refiriéndose a mí, se reconciliara con ella o hasta que encontrara a alguien nuevo. Su amiga me contó que Isabela había enviado ese mensaje a todo su grupo de amigos y les había dicho que se había ido después de una pelea, pero sin explicar la causa exacta del conflicto.
Esta amiga se sentía incómoda por cómo Isabela hablaba de mí a mis espaldas, a pesar de que se suponía que íbamos a casarnos en un par de meses. Por eso, decidió contarme lo que Isabela decía para limpiar su conciencia. Ella no sabía que yo ya estaba al tanto de cómo se refería Isabela a mí, pero le agradezco que su conciencia despertara a tiempo y me salvara de cometer el terrible error de disculparme con Isabela y aceptarla de vuelta. Realmente esquivé una bala. Toda la crítica y el juicio que recibí por quedarme con Isabela solo por venganza fueron completamente justos. Y eso fue lo que me hizo reconsiderar mi actitud y casi me empujó a disculparme. Pero, por desgracia, todos fuimos engañados. Porque Isabela realmente se merecía todo lo que le hice. Tal vez, si se tratara de una persona normal y menos egoísta, habría admitido que actué mal. Pero estamos hablando de Isabela, la encarnación del narcisismo y el egoísmo. Todavía no puedo creer que estuviera dispuesta a volver conmigo solo para no tener la culpa de nada y porque no tenía dónde vivir. Aunque no es sorprendente, ya que en los últimos meses se había vuelto bastante perezosa. Solo iba a castings y no hacía absolutamente nada en casa. Pero a mí no me molestaba. Yo limpiaba por los dos sin problema, porque ella, sin saberlo, me estaba generando buenos ingresos gracias a Irene. Ni siquiera hacía las compras, así que yo gastaba mucho menos de lo que ganaba gracias a ella. Cuando vi esa captura de pantalla, me alegré tanto de no haberle respondido todavía. Y después de eso, decidí firmemente que no habría ninguna reconciliación. Ella se lo merecía por completo. La bloqueé en todas las plataformas posibles e incluso estoy pensando en mudarme a un apartamento más grande para evitar encontrarme con ella definitivamente. Ya he progresado bastante gracias a Irene y su padre. Y en un par de semanas me subirán el sueldo, así que es el momento perfecto para empezar a buscar una nueva vivienda. Mis amigos se sorprendieron bastante cuando les dije que la boda se cancelaba, ya que no sospechaban nada. Y cuando les conté toda la historia, se quedaron en shock de que yo hubiera sido capaz de llevar a cabo un plan así. Algunos piensan que se lo merecía, mientras que otros creen que fui demasiado lejos y que debería haber roto con ella el día que escuché su broma. Estoy seguro de que cuando todos se enteren de su falsa declaración de amor solo para seguir viviendo en mi casa sin pagar alquiler y sin contribuir en nada, estarán de acuerdo en que se merecía totalmente lo que le hice. Aunque consiga encontrar a otro chico que le permita mudarse con él después de un par de meses, dudo que esté tan ciego y encantado como yo lo estuve y le permita vivir a su costa. Aunque, quién sabe, tal vez lo encuentre. Ya no me importa. Solo me alegro de que se haya ido y de que no tendré que lidiar con ella en el futuro previsible. Supongo que Isabela se dio cuenta de que no todos los hombres pasarán por alto su estilo de vida y no todos aceptarán simplemente dejarla entrar en su casa y gastar su dinero. A menos que decida buscarse un sugar daddy, pero esa es otra historia. Espero que no sea tan ingenua como para pensar que puede decir cualquier basura sobre mí y que yo me quedaré callado. Le dejé muy claro que si empieza a hablar de mí, yo también contaré lo que ella hizo y la verdad saldrá a la luz. Además, ella tiene una audiencia considerable en las redes sociales, así que a ella le afectará mucho más que a mí. Por ahora no ha respondido, y espero que no lo haga, porque ya estoy realmente harto de ella. Pero como si los mensajes no fueran suficientes, hoy Isabela apareció en mi trabajo. La recepcionista me llamó porque Isabela se negaba a irse hasta que me viera. Tuve que llevarla al café más cercano para hablar allí y no hacer el ridículo delante de mis compañeros, porque supe de inmediato que Isabela estaba a punto de montar una escena. Y eso fue exactamente lo que pasó en cuanto nos sentamos. Empezó a quejarse de que había sido injusto con ella y que merecía una segunda oportunidad, sin importar qué. Dijo que quería demostrar que, en las circunstancias adecuadas, podría ser una buena novia. Eso me sorprendió mucho. Le pregunté qué quería decir con circunstancias adecuadas, porque, hasta donde yo sabía, ya tenía las condiciones ideales. Vivía sin estrés y no pagaba por nada. Y resultó que a eso se refería con circunstancias. Dijo que la había malcriado hasta el extremo, permitiéndole que me pisoteara. Que si yo le hubiera plantado cara más a menudo, quizás se habría sentido más atraída por mí. Que yo era demasiado blando y con una apariencia promedio.
Y para colmo, no tenía autoestima, lo que le hacía increíblemente fácil manipularme sin sentir una pizca de culpa. Y por eso decía lo que decía. Pero ahora, al descubrir que todo este tiempo la estuve engañando en secreto, de repente empezó a sentir una atracción por mí y, según sus palabras, ahora podía tomarme en serio como un novio potencial. No estoy inventando nada, Isabela realmente dijo eso en voz alta. Apenas pude contenerme para no reírme en su cara mientras lo decía. Era simplemente absurdo. No sé si fue su último truco desesperado para recuperarme o si realmente creía en lo que decía, pero fue malditamente gracioso. Al final, simplemente le dije que pensaría en sus palabras y que la contactaría más tarde, porque apenas podía contener la risa. Incluso me hizo prometer que hablaría con ella al volver a casa. Aquí hay otra razón por la que me alegro de que hayamos roto. Siempre empezaba a hablar con voz de niña cuando se daba cuenta de que estaba enfadado con ella. No tengo ni idea de por qué. Quizás pensaba que si se hacía la niña pequeña, la haría más atractiva a mis ojos. En realidad, solo me provocaba asco. Fui demasiado educado para decírselo en su momento. Volví a casa hace media hora. Simplemente no me cabe en la cabeza que, después de todo lo que ha pasado, todavía intente volver conmigo solo para tener un lugar donde vivir. Es realmente patético. Isabela es tan perezosa y dependiente de un hombre que ni siquiera puede reunir los restos de su orgullo para dejarme en paz. No voy a volver a hablar con ella y me aseguraré de que la próxima vez que intente contactarme, lo entienda. No quiero ni saber de ella. Ha pasado solo un día desde que Isabela apareció en mi trabajo y hoy me volvió a llamar. Esta vez, desde el teléfono de una amiga. Respondí porque quería terminar todo de una vez por todas. Cuando me preguntó si había pensado en sus palabras, le respondí que no había nada que pensar. Que incluso si me pusieran una pistola en la cabeza y me exigieran volver con ella, me negaría. Le solté todo un discurso y le dije todo lo que tenía guardado. Le dije que era una perdedora patética con la que no tenía intención de volver a tratar. Que mejor empezara a buscar a alguien nuevo a quien pudiera aferrarse. Isabela comenzó a discutir, afirmando que la única razón por la que yo tenía un montón de dinero ahora era porque la había usado a ella y a sus contactos para ganarme la confianza de mi prima rica. Así que, según ella, era yo quien se había aferrado a ella. Le dije que era una perdedora patética y colgué. Bloqueé su número, el de su amiga, y respiré hondo. Se acabó. Mi venganza no fue limpia, lo sé. Utilicé su traición para enriquecerme y ayudar a mi prima. Pero ella, desde el primer día, me vio solo como una billetera, como su tonto feo con dinero. Así que ahora les pregunto a ustedes, con toda la verdad sobre la mesa, díganme, ¿quién es el verdadero villano en esta historia?